Eh, Quiero tratar ahora algunos puntos y meditar con ustedes y compartir un poco con ustedes al respecto de ciertos principios en la conquista de nuestra mente. ¿Por qué es importante el conquistar este terreno en nuestras vidas? Es importante porque en realidad todo nace ahí. Vamos a ir viendo en los diferentes episodios, versículos, historias, testimonios, que realmente nuestro mayor problema no es Satanás, porque Satanás está vencido. Nuestro mayor problema no es nuestra familia, porque la familia es una bendición de Dios en nuestras vidas. Nuestro mayor problema no es un jefe. Nuestro mayor problema no es un divorcio. Nuestro mayor problema no es un negocio quebrado. No, realmente nuestro mayor problema no es ese, porque 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta, dice la palabra. Entonces, nuestro mayor problema en realidad es que tengamos la capacidad de entender en nuestra mente, en este terreno, qué es lo que Dios hizo por nosotros y cómo nosotros podemos responder ante esas circunstancias. Nuestro mayor problema es que a veces en nuestra mente estamos derrotados a pesar que el Señor ha vencido por nosotros en todas las circunstancias de nuestra vida. Nuestro mayor problema es que ante la enfermedad no somos capaces de creer lo que el Señor hizo en la cruz, por tanto vivimos con esa aflicción. Nuestro mayor problema es que podemos vivir en zozobra, en quiebra, en necesidad, siempre con lo justo. ¿Por qué? Porque en este campo estamos derrotados o estamos vencidos o estamos limitados. Realmente las riquezas que han sido liberadas a través de la cruz del Calvario son ilimitadas, porque dice la palabra que Dios es dueño del oro y de la plata. Entonces no hay limitación para Dios, por ejemplo, hablando en lo económico. De hecho, la palabra dice que Él se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. ¿A qué se estaba refiriendo cuando dijo Él se hizo pobre? Pobre en espíritu, pobre en alma. No, le queremos buscar la vuelta tratando de justificar nuestra situación. Pero Él se hizo pobre, estaba sin una capa, estaba expuesto públicamente, totalmente desnudo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos enriquecidos, para que seamos aumentados. Hay una provisión para sanidad, hay una provisión para tu alma, pero hay una provisión también económica. Entonces, de pronto hemos entrado en una dinámica en nuestra vida, en nuestra mente, que ha aceptado de parte de las circunstancias el vivir como nos dictan las circunstancias. Pero en realidad nosotros deberíamos vivir así como dicta la palabra de Dios, creyendo en este terreno y logrando a través de nuestra confesión la bendición y el favor de Dios en nuestras vidas. ¿Es un desafío? Claro que es un desafío. ¿Cuándo es un desafío? Todo el tiempo. Todo el tiempo es un desafío. Miren, a veces estamos hablando, por ejemplo, de pasar tiempo con Dios. Siempre hay una buena excusa, parece, cuando se trata de pasar tiempo con Dios. Siempre hay algo que hacer, siempre estamos ocupados, siempre estamos en la necesidad de hacer algo, siempre tenemos algo más que nos está ocupando el tiempo, y en realidad simplemente es una limitación en nuestra mente o es una limitación que nos ha llevado a vivir en acostumbrarnos a hacer algo y a aceptar eso como parte de nuestras vidas. Sinceramente, como decía el pastor Cash Luna, que esa vez me sorprendió lo que dijo. Él dijo, es más fácil vivir en necesidad que en abundancia. Y yo decía, y además escogemos vivir en necesidad. ¿Por qué? Porque mientras vives en necesidad, tú eres la víctima, tú eres el pobrecito. Y nos gusta ser pobrecitos, o sea, decir, ay, no, pobre de mí, sí, no, que nunca me alcanza, sí, no puedo, sí, nunca me sale. Es como que vivimos dentro de esa dinámica, encontramos cierta comodidad. En cambio, cuando tenemos que vivir en abundancia,
Dios requiere algo de nosotros. Necesitamos actuar en fe, por así decir. Confesar la palabra, creer, ser renovados en nuestro entendimiento. Y para ser renovados en nuestro entendimiento necesitamos la palabra, necesitamos ir conquistando, avanzando en Él, en aquello que Él ha hecho. Y eso requiere que nos paremos en fe y que caminemos en el desafío de aceptar y decir cosas que parecen imposibles y que Dios las puede hacer posibles. ¿Eso puede causar un estrés? Sí, por supuesto. Yo creo que al principio por lo menos causa un estrés. Pero hermano, el día que dejas de desafiar tu fe es el día que estás yendo para atrás. El día que para ti el día no es un desafío, lo que estás haciendo no es un desafío, tu economía ya dejó de ser un desafío porque te conformaste, es el día en que estás yendo para atrás. ¿Por qué? Porque ya no hay crecimiento, y donde hay vida hay crecimiento, donde hay vida hay multiplicación. Es natural. ¿Han visto las plantas? Tú les vas echando agua, solas crecen, producen hojas, producen fruto, solas. Un día nosotros estábamos haciendo una remodelación en el ingreso de la casa y había un árbol de pomelos. Hay ahora un árbol de pomelos, pero nosotros lo estábamos cortando porque nos impedía el ingreso de autos. Entonces al cortarlo, no sé si Besnita o mi suegra dijo, uy, ¿cómo van a cortar ese árbol? Bueno, al final le dejamos un pedacito ahí arriba, ¿no? De un árbol de pomelos. Impresionante. Cómo la naturaleza viene con una instrucción dentro de ellos. Empezó a crecer el famoso arbolito, y en el lapso de 2-3 años, cada vez que da fruto tienes que tener cuidado porque los pomelos se caen. Entonces tienes que mirar y pasar, porque si no un pomelo te puede caer en la cabeza, y se llena de pomelos. Y todos los días cuando pasamos y es época de pomelos, 8 pomelos, 10 pomelos recogemos del suelo. Un árbol que estaba prácticamente destinado a morir. Tienen una instrucción dentro de ellos el árbol, que es dar fruto. Eso es lo que hace la vida. Aumenta, incrementa, y eso es lo que debe hacer la vida de Dios en cada uno de nosotros. Todo el tiempo debe producir un desafío. Todo el tiempo debe producir un algo más donde llegar, un fruto que tienes que dar, algo que tienes que hacer. Cuando ya no tengas nada más que dar, que en paz descanse, dice la lámina, ¿no? Sí, seguramente vamos a estar contigo asistiendo a tu tiempo de paz con el Señor, ¿no? Por no decir otra cosa. ¿Por qué? Porque donde no hay vida, ¿qué hay? Muerte. Es lo mismo que el agua. Cuando está estancada, ¿qué es lo que pasa con el agua? Se pudre. ¿Por qué? Si el agua es vida, sí, es vida mientras está corriendo, mientras está fluyendo. El momento que deja de fluir, se vuelve muerte. Se crean mosquitos, se crean hongos, cualquier cosa te puede matar ahí. Entonces, hermano, mientras el momento que en tu vida no hay un desafío de fe con respecto a las cosas que estás haciendo, debes preocuparte. ¿Por qué? Porque seguramente te has conformado, y donde te has conformado seguramente no hay fruto. Seguramente no hay discípulos, un discípulo es un fruto. Seguramente no hay prosperidad, Dios no está moviendo tu economía. Seguramente tu alma no está prosperando, tu alma no está siendo enriquecida con la palabra y estás creciendo a semejanza, a la altura, a la anchura, a la plenitud de Cristo. Entonces, hay algo en el mundo de lo espiritual que tiene que cambiar en nuestras mentes para que podamos responder a los desafíos de Dios en nuestra vida. Entonces vamos a ver algunas de esas cosas. En Romanos capítulo 1, el versículo 16, la palabra dice: porque no me avergüenzo del evangelio,
pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Una cosa que debemos entender, en la que debemos ser renovados todo el tiempo en nuestro entendimiento y en nuestra mente. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Dónde se empieza a construir la fe? En nuestra mente. ¿Cuándo? Cuando empezamos a oír la palabra de Dios. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Y luego el apóstol dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Esa palabra salvación en el griego es la idea de es poder de Dios para tener completa salud. Es la misma significado de es el poder de Dios para tener para ser completo en todo. Es poder de Dios para llevar como completa victoria. O sea, es una palabra que incluye muchas cosas dentro de la misma palabra. A veces cuando pensamos en salvación, solo pensamos en recibir al Señor en el corazón, ¿no? Pero la palabra salvación en realidad contempla muchos otros elementos. Es el poder de Dios para movernos en la victoria que Él conquistó en la cruz. Lo que Él conquistó en la cruz tenía que ver con maldición, tenía que ver con la derrota de Satanás, que ya no hay juicio sobre nuestras vidas, con llevar vidas justas y santas delante de Él, con nuestro acceso al lugar santísimo. Tiene que ver con nuestra prosperidad económica, tiene que ver con vivir una vida en salud sobrenatural, tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Entonces dice, no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Cuando podemos entender que el Señor por gracia nos regaló la salvación, por gracia nos regaló todo su favor en la cruz, entonces seguramente nuestra mente va a ser renovada, porque ahí se terminan las limitaciones y ahí empieza el favor y la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Si solo podemos entender que el justo vive por fe, creyendo en la salvación que fue provista en la cruz, se acabaron nuestros problemas, porque en ese lugar tenemos toda la provisión de Dios en nuestras vidas. Entonces, no limitemos el evangelio y vivamos orgullosos de aquello que el Señor hizo por nosotros en nuestros corazones, porque ese lugar produce en nosotros toda la provisión de Dios en la circunstancia en la que te encuentres. Miren, tal vez podemos decir que este es un evangelio de prosperidad. Yo creo que sí. Aunque muchos están en contra de hablar de un evangelio de prosperidad. ¿Por qué? Porque estás apelando a la necesidad y en la necesidad posiblemente muchos van a responder. Pero yo creo que es de prosperidad. Porque ¿cómo puede decir que un hombre no es próspero si un día estaba enfermo y ahora dice soy sano porque el Señor Jesús entregó su vida en la cruz y fue cortado para que yo sea sano? ¿Cómo puede decir un hombre que no es próspero si puede, bajo principios bíblicos, como nos compartía Edson, poder vivir en abundancia, en riqueza, para poder dar a otros? ¿Cómo puedes decir que no es un evangelio de prosperidad cuando en este evangelio puedes vivir en completa paz y descanso en él? Cuando hoy en día la enfermedad de esta sociedad es el estrés. La enfermedad de esta sociedad es la preocupación, la angustia por lo que va a pasar, porque nadie sabe qué pasará el siguiente día. ¿Cómo no puedes decir que eres próspero si tú puedes sentarte y decir, yo sigo sentado, sigo tranquilo porque mi Dios
todavía está en su trono y sigue reinando, y Él está a cargo de todas mis cosas. Y mi gran provisión nace y empieza en la cruz del Calvario. Entonces, nuestra mente tiene que ser renovada en este entendimiento de que la cruz trae toda provisión para nuestras vidas. Segundo aspecto, 2 Corintios 10, versículo 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Dice, no andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, pero sí son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, tener una mente renovada significa poder entender que todo pensamiento que hay en nuestras vidas, siempre que lo llevemos a estar en Cristo, a la obediencia de Cristo, nosotros conseguimos total victoria y descansamos de todo aquello que pueda como acercarse a nuestras vidas o quiera complicar nuestras vidas o quiera disminuir nuestras vidas. Si estás vivo, es una señal que estés con persecución, porque por causa de la vida que fluye en ti, hay alguien que está interesado en destruirte. Dice la Biblia que Satanás viene para robar, para matar y para destruir. Entonces, si estás vivo, seguramente hay alguien que está interesado en frenar aquello que Dios está haciendo en tu vida. Pero si parece que todo fueran aguas tranquilas, entonces tal vez hay algo que no está fluyendo en tu corazón. Si aparentemente parece que todo está simplemente, parece que todo te acompaña, por así decir, no me refiero al favor de Dios. El favor de Dios nos persigue, nos sigue, dice la palabra. Sino me refiero a que en ese proceso no tengas un desafío para conquistar. Posiblemente algo no está funcionando en tu vida y tú necesitas activar algo en tu corazón para despertarte en esa mente renovada. Una mente que sabe que no hay arma poderosa, no hay destrucción, no hay especulación, no hay razonamiento altivo, no hay un conocimiento contrario de Dios que pueda confundir tus sentidos. Todo el tiempo, el conocimiento contrario a Dios, ¿qué trata de hacer? Trata de confundir tus sentidos. Todo el tiempo, la mentira de Satanás trata de reducir aquello que Dios quiere lograr en ti. Pero para eso nosotros necesitamos tener o despertar en nosotros una mente renovada. En Efesios capítulo 6, el versículo 10 dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Estén firmes, ceñidos vuestros cinturones con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz,
en todo momento tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar los dardos encendidos del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica. Oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y suplicando por todos, orando por todos los santos. Miren, hay una armadura, dice, que nos ha sido concedida. Y yo creo que esta armadura ha sido concedida simplemente para resguardar este tesoro que es la revelación de la cruz de Cristo en nuestras vidas. Esta armadura nos ha sido concedida para que las insidias del diablo, las mentiras de nuestra mente, las mentiras de nuestro entorno, no confundan nuestros sentidos y nos alejen de la verdad que Dios nos llamó a vivir. Y no nos alejen de la verdad y el poder en el que Dios nos llamó a vivir. Por eso dice, oren en todo tiempo en el Espíritu. Y aquí nos da una herramienta entonces el Señor para poder mantener nuestras mentes renovadas. Orar en todo tiempo en el Espíritu. ¿Qué es orar en todo tiempo en el Espíritu? Orar en todo tiempo en el Espíritu es estar en todo tiempo fluyendo en esas lenguas que han sido derramadas o han sido activadas o que han sido encendidas en nuestro corazón para que nosotros podamos fluir. ¿Saben? Dice que es un lenguaje con el que te refieres directamente a Dios. Es un lenguaje con el que puedes llegar a Dios con la oración correcta, con la oración perfecta, con la petición justa, pero a veces es la oración que menos hacemos. No es una oración que entiende tu hermano, es una oración que la entiende Dios. Entonces, cuando estás orando, si alguien te pregunta, ¿y por qué oras tanto en lenguas? Porque estoy orando no para mi entorno, estoy orando para el Señor. Estoy orando para que Él entienda cuál es el deseo de mi corazón. Entonces trae una renovación de tu entendimiento y trae una armadura en tu vida, como dice la palabra, con un yelmo, una espada, una coraza. Muchas cosas son como añadidas a tu vida espiritual cuando somos capaces o estamos fluyendo en todo tiempo en el Espíritu. Hay un pastor que cuenta un testimonio de un hombre que llegó a su oficina y le dice: pastor, tengo una enfermedad terminal, tenía un cáncer. Como consecuencia de ese cáncer, tengo además algunos de los órganos como complicados o que están como cuando otra enfermedad complica a otro órgano, o sea, tengo otra enfermedad complicada en mi cuerpo. Como consecuencia de eso también afecta a mis nervios. Como consecuencia de eso, qué sé yo, le fue sumando todo lo que tenía. Entonces le dice: mira, hermano, y los médicos le habían dado 3 semanas de vida. Entonces le dice: mira, yo puedo orar por ti porque hay un principio en la palabra que habla al respecto de esta situación. Yo creo que para Dios no hay nada imposible. Pero hay algo que tú tienes que activar dentro de ti, y es el fluir del Espíritu Santo en tu vida. ¿Qué es lo que hace? Primero dice que somos como fuentes de ríos, ¿no?, que saltan, dice, dentro de nuestro interior. ¿Qué es lo que hace el agua cuando está pasando a través de un conducto que está sucio? Lo primero que hace el agua es empieza a sacar toda la suciedad. Empieza a sacar todos los miedos, todos los temores, todas las dudas. Tal vez si hay pecado lo empieza a revelar. Mientras va saliendo el agua, el conducto poco a poco se va limpiando, hasta que finalmente llega un momento en que el agua que sale es agua pura, es agua cristalina.
Entonces le dice, yo entiendo este principio, que si tú empiezas a orar en el Espíritu, mientras estás en este proceso de aflicción, entendiendo la provisión del Señor Jesús en la cruz para tu sanidad, va a llegar un momento en que tu alma va a ser renovada, porque el agua fresca de la palabra va a empezar a fluir a través de tus miembros y toda tu situación va a cambiar de un momento a otro. Entonces dice que el pastor oró y le dijo, hermano, anda a luchar por tu vida, anda a luchar por tu fe, anda a luchar por las promesas que Dios tiene para ti en la palabra. Dice que él empezó a orar, y mientras fluía en el Espíritu, dice que lo primero que salió fue toda esa mugre, todo eso que estaba acumulado. Había mucho rencor en su corazón, había mucha ira, había mucho desconsuelo, había inclusive muchas dudas y preguntas a Dios con respecto a su situación. Decía, Señor, ¿por qué estoy en esta situación? Toda esa basura, dice que empezó a salir y a salir y a salir y a salir y a salir. Hasta que un día, después de haber estado orando como 2 semanas, no se olviden que el hombre tenía 3 semanas de acuerdo a los médicos, dice que un día, de pronto él empezó a sentir cierta como fortaleza en su cuerpo. De pronto empezó a sentir cierta fortaleza en su mente, porque su mente estaba complicada con todo eso que estaba viviendo. Dice que de pronto empezó a sentir cierta fortaleza en los pies. Y finalmente, cuando se cumplieron las 3 semanas, dice que fue al médico. El médico le hizo todos los análisis y él estaba completamente sano. Entonces fue al pastor y le dijo, ¿y qué has hecho? Ya deberías estar muerto, ¿no? Porque con ese reporte vino él. Tengo 3 semanas, pastor, en 3 semanas me muero. Si me puede ayudar por lo menos para como bendecirme para que me muera bien, digamos, ¿no? Sin dolor, como muchos dicen, no, pero se ha muerto sin dolor. Esa es a veces como la justificación. ¿Cómo que te has muerto sin dolor? No tienes que morirte. El Señor no te llamó a vivir una vida de muerte, sino a vivir vida. Ese es el corazón de Dios. Y él dice, pastor, he seguido la instrucción. Dice, mientras oraba en lenguas, de mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, dice, el Señor fue limpiando mi corazón, el Señor fue limpiando mi mente, hasta que este terreno tenía cabida para poder descansar la obra de la cruz en su vida. El momento que esa promesa pudo descansar por causa de ese fluir en el Espíritu, entonces la palabra de Dios inmediatamente hizo efecto, porque dice que el justo por la fe vivirá. Entonces la fe viene por el oír la palabra de Dios, y algo que libera nuestra mente para poder vivir en esa gracia y en ese favor es poder fluir en lenguas. Si no estás pudiendo fluir en lenguas, necesitas buscar desesperadamente, porque ¿cómo activas tu vida en el Espíritu? Es el Espíritu Santo el que tiene que traer guía y dirección a nuestras vidas. Ese es el Espíritu Santo el que nos guía al Padre, dice la palabra. Es el Espíritu Santo el que revela la palabra a nuestras vidas y la vuelve rema. Entonces el Espíritu Santo en nuestras vidas no puede ser un concepto. Tiene que ser algo real, tiene que ser algo que dirige nuestras vidas, algo que habla a nuestro espíritu, tiene que ser algo que constantemente trae conciencia a nuestras vidas. Miren, en cierta ocasión estaba yendo el Señor Jesús y dice que había una multitud alrededor. La multitud lo apretaba y una mujer con flujo de sangre dice que lo tocó y virtud salió de él. ¿Qué es virtud? Sanidad salió de él. Entonces la mujer dice que inmediatamente fue sana. Entonces el Señor Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Y ella al final, al verse descubierta, dijo, Señor, yo te he tocado y he sido sana, ¿no? Entonces el Señor le dice, por tu fe
ha sido sanada. Pero ¿saben? Efectivamente, la sanidad es un milagro maravilloso que pasó en la vida de esa mujer. El ejemplo de una mujer con fe que fue y le tocó al Señor y pudo sacar del Señor virtud, también es un ejemplo, es algo, digamos, de lo que podemos enseñar. Pero ¿saben qué es lo más interesante de esta situación? Que el Señor Jesús tenía tal relación con el Espíritu Santo, tenía tal conciencia del Espíritu Santo en sus vidas, en su vida, que cuando empezó a fluir en él, inmediatamente él se dio cuenta, a pesar de que había una multitud que estaba alrededor de él. Ese tiene que ser nuestro nivel de conciencia del Espíritu en nuestras vidas. Ese tiene que ser nuestro nivel de conciencia del estar caminando en su dirección, en su favor en nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Ese tiene que ser el nivel de conciencia de lo que Dios hace en nuestras vidas. El poder, inclusive a pesar de las cosas externas, que seguro había mucha gente, había mucha bulla, había mucha gente que quería tocarlo, sí, había mucha gente que lo apretaba, habían muchas distracciones alrededor de Jesús, muchas, porque dice que la multitud lo apretaba. Pero el momento que virtud salió de él, el Espíritu Santo fluyendo como un don para tocar la vida de esa mujer, inmediatamente él pudo percibir, porque él vivía en una relación íntima con el Espíritu Santo. ¿Cómo activamos una relación íntima con el Espíritu Santo en nuestras vidas? Tenemos que aprender a fluir. Tenemos que aprender a vivir desatando en nuestras vidas ese favor a través de fluir y fluir en lenguas en el Espíritu, porque ese es el lenguaje de Dios con nosotros. Entonces, algo que va a traer libertad en tu mente y va a traer un campo adecuado para que el poder de Dios pueda ser revelado como rema, la palabra, y pueda ser liberado como una bendición en tu vida, es que puedas tener una completa relación de intimidad. Me encantó el ejemplo que dio Edson en la mañana. Dice, cuando tú llevas un regalo a alguien, el valor del regalo está en función ¿a qué? A la intimidad. Porque cuanto más lo conoces, tú dices, miércoles, quisiera bendecir a este hombre, ¿no? Pero si no lo conoces, dices, yo creo que esto le va a servir. Claro, ahí nos vamos a la utilidad, ¿no? Esto yo creo que le va a ayudar, le va a servir. Pero cuando queremos a alguien, decimos, sí, esto le va a servir, pero esto es algo especial que yo quiero hacer por él. ¿Se dan cuenta? Entonces, la intimidad con el Señor es algo que en nosotros desata la revelación de quién es Él. La revelación de lo que es la cruz en nuestras vidas. Ok, estamos el siguiente punto, 2 Corintios 10:6. Dice, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Miren, hay algo aquí en este asunto que para como tener una mente como correcta delante de Dios, libre en Dios. Y es el hecho de saber que cuando estamos en el lugar correcto, cuando estamos fluyendo en el Espíritu, cuando estamos dejando el mover de Dios en nuestras vidas, entonces todo aquello que es digamos, contrario que puede traer Satanás en nuestras vidas, es como atado, es como sujetado, no es algo por lo que nos deberíamos preocupar. ¿Saben dónde es la mayor pelea con Satanás en nuestras vidas? ¿Y saben por qué? Por todo aquello que creemos que él puede hacer sobre nosotros.
De hecho, dice que son huestes que están en las regiones celestes. Este es un punto muy importante. Pero también dice la palabra, y yo creo eso, que el Señor Jesús en la cruz pisó la cabeza de Satanás. Ok, si Él pisó, lo derrotó, y dice que lo humilló y lo expuso públicamente como un enemigo derrotado. Nosotros estamos en Cristo. También dice que cuando el Señor Jesús se acercó a Juan para ser bautizado, dice que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió. Esa palabra "se abrieron" dice que tiene un significado muy fuerte, o sea, se rasgaron, se rompieron bruscamente, más o menos es el significado de la palabra. Y el momento que se abrieron, se rasgaron bruscamente, dice que el Espíritu Santo descendió y reposó sobre Jesús y vino el testimonio del Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué quiere decir eso para mí? El Señor ya lo hizo en Él. ¿Dónde estoy yo? Estoy en Cristo. Quiere decir que si tú estás en este lugar y tú estás en Cristo y el Espíritu Santo está en ti, ¿cómo están los cielos? Abiertos. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, yo me acuerdo que un día llegamos a Oruro. Era bastante joven y estábamos con un grupo de jóvenes y más o menos se corría el rumor y decían, no, sienten, los cielos están cerrados aquí en Oruro. Hay una presencia muy fuerte. Entonces tú decías, sí, yo también siento, ¿no? Guay que no sientas, ¿no? Porque todo el mundo estaba espiritual, todos estábamos sintiendo esa presencia demoníaca muy fuerte en el lugar. Miren, yo creo que estábamos manejando una mala doctrina. Porque basta que un hijo del Señor ponga su pie en algún lugar. Él está en Cristo. El Hijo es el que está en Cristo. Él lleva la presencia con Él. Por encima de Él, el testimonio del Hijo, ¿cuál es? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por lo tanto, los cielos están abiertos. ¿Jesús tuvo que reprender las huestes espirituales para que los cielos se abran? Malas noticias para los que quieren reprender, los cielos, ¿no? Uy, que se abran los cielos, este cielo de hierro, lo rompemos, lo quebramos. Para mí es un esfuerzo innecesario. ¿Por qué? Porque no puede ser que Satanás sea más grande que la palabra. ¿Se dan cuenta? No puede ser que Satanás y los cielos de hierro teóricamente sean más fuertes que el Señor y lo que Él hizo. Nosotros estamos en Cristo. El momento que tú te sales de Cristo, ahí sí, agarra un palo, agarra cadenas, mandar rayos al cielo. Tienes que hacer todo lo que puedas. ¿Por qué? Porque seguramente vas a estar bajo cielos cerrados. Pero aquel que lleva la vida de Cristo en él, o nosotros en Cristo, lo que nosotros tenemos es el testimonio del Padre y tenemos los cielos abiertos sobre nosotros. Un día escuché otro testimonio y decía, dicen, hay una ciudad ahí en California donde hay una iglesia que se mueve en dones y en prodigios. Y una vez escuché no sé a quién y decía, allá los cielos están abiertos. Hasta que creo que hablando con Besnita me dice, sí, pero ¿por qué no están abiertos aquí, donde tú estás? Y yo decía, miércoles, tiene toda la razón. ¿Qué diferente tiene el hermano allá en California que yo aquí, si creo en el mismo Dios, estoy en Cristo? O sea, lo único que nos está faltando
es simplemente poder movernos en la fe. El justo vivirá por fe, en la fe, para hacer que los cielos que están abiertos delante de nosotros se derramen en este lugar. O sea, se derramen, ¿por qué? Por la misma oración que dice la palabra: Señor, que venga tu reino y que se haga tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas que ocurren en el cielo ocurran aquí en la tierra. Eso es lo que estamos queriendo decir. Pero ahora, los cielos no están cerrados para eso, están abiertos. Pero aparentemente, a través de esta vida de fe y de la provisión que tenemos en Cristo, nosotros podemos liberar ese estilo de vida aquí donde estamos viviendo. Como decía un predicador, ¿de qué sirve que en los cielos vivamos todos estos prodigios, estos milagros y estas cosas sobrenaturales? Allá se vive eso. La cosa es que seamos capaces de traer esa realidad en medio nuestro. ¿Y cómo traemos esa realidad? La traemos cuando somos capaces de tener mentes renovadas. La mente de Cristo. Podemos estar en Él, movernos en Él y con esa mente limpia dejar que la palabra de Dios y el favor de Dios obre sobre nuestras circunstancias. ¿Dónde está nuestra puerta? Nuestra puerta es la cruz de Cristo. Ahí está toda nuestra provisión. Abres esa puerta y los cielos simplemente están rebalsando con favor y bendición sobre nuestras vidas. Entonces, antes de estarle dando tanta bola a Satanás y lo que hace, yo pienso que lo que tenemos que hacer es darle todo el mérito a lo que hizo el Señor en la cruz. Y es estar en Él. Escucho un testimonio, bueno, yo lo he hecho también, soy culpable también en esa área. Decía, estábamos orando por esta hermana, dice, eran las 6 de la tarde, hemos orado hasta la 1 de la mañana y finalmente ha sido libre. Ay, yo digo, algo está mal ahí, ¿no? O sea, porque ¿cómo puede tener tanta fuerza, tanto poder? ¿Qué es eso? O sea, no estamos hablando contra un enemigo que todavía se está por definir si gana o no gana. Ya es un enemigo vencido. El Señor le pisó la cabeza a Satanás. ¿Se dan cuenta? O sea, hay tanta doctrina y se ha creado tanta espiritualidad en este sentido de lo malo, que yo creo que hemos perdido el sentido de lo que Dios hizo por nosotros en la cruz en esta área. Tenemos que alinear nuestras mentes, tenemos que alinear nuestro pensamiento al pensamiento de Cristo. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús estaría desde las 6 de la tarde a la 1 de la mañana tratando de liberar a alguien? Levante la mano al que crea eso. Y los otros 2 de al lado, alístense. ¿Ustedes creen que podría pasar eso? ¿Ustedes creen que donde caminaba el Señor decía, aquí los cielos están cerrados, hay mucha religión? Ni se preocupaba. ¿Se dan cuenta? Pero hoy día nos hemos hecho doctrinas inmensas al respecto de cielos cerrados y al respecto de influencias demoníacas y satánicas. Nada, si tú tienes los cielos abiertos, la única responsabilidad que tienes es liberar la palabra que hay en tu corazón y ser de bendición a otros y ser aquel que trae la luz a otros que no conocen y viven lejos de ese favor y esa bendición a la que tú has sido expuesto y en el cual vives en libertad. Entonces, construyamos nuestras mentes en base a lo que el Señor Jesús hizo. Como les digo, y ahora yo me avergüenzo, porque a veces yo también, ¿saben qué hacíamos nosotros? Éramos tan tontos, pero era el entusiasmo de ese momento. Nos íbamos a los cementerios a reprender espíritus, porque decíamos, aquí es donde, esta debe ser su casa, ¿no? Aquí deben estar. Yo digo, qué estupidez, qué ignorancia la nuestra, ¿se dan cuenta? Como yo digo, ¿será que el Señor Jesús
le tomaría más de 15 segundos reprender a un demonio? No le toma más. ¿Y dónde estás tú ahora? Estás en Cristo. No estoy en contra de los actos proféticos, pero a veces se hacen tantas barbaridades a nombre de actos proféticos, que aquí vamos a enterrar la cabeza de Satanás, aquí vamos a poner la bandera de Cristo. ¿Saben? Hasta me huele a hechicería eso, no sé. O sea, no me huele bien, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Será que el Señor Jesús haría una cosa como esa? Yo creo que no, sinceramente, yo creo que no. El Señor Jesús, ¿qué diría? Te vas, Satanás, se acabó. ¿Se dan cuenta? Ya no te puedo aguantar ni soportar más aquí, punto. Ahora, nosotros, ¿dónde estamos? Dice la palabra que estamos en Cristo. El momento que te sales de Cristo es el momento que te vuelves místico, es el momento en que te vuelves hechicero, no sé, 1000 cosas. Tienes, porque estás sin Cristo. Pero mientras estás en Cristo, te mueves en Él. No se trata de ti, estás recubierto de Él. Y donde está Él, tienes el testimonio del Padre sobre tu vida y tienes los cielos abiertos y el favor y la bendición sobre tu vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, mucho cuidado. Mucho cuidado con eso. No digo que no se ore reprendiendo. De hecho, el Señor Jesús oró reprendiendo. Pero la oración que él hacía era, mira, Perico, porque a veces les decían sus nombres, ¿no ve? Bueno, quiero que te vayas, quiero que salgas del punto. Entonces el otro le decía, por favor, me voy a salir, pero mándame dónde están esos chanchos. Ya, andate a los chanchos. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí acababa la relación del Señor Jesús con Satanás. Ni siquiera en la cruz el Señor conversó con Satanás, ni le pareció que era un enemigo más alto ni más grande, ni entró a la cruz con 3 días o 5 días de ayuno, que a veces eso nos pasa, ¿no? Estamos orando contra el enemigo, vamos a tener 7 días de ayuno, luego vamos a hacer una liberación. Yo no ayunaría por eso, sinceramente. ¿Por qué? Porque eso es misticismo. Lo que tenemos que hacer es entrar a la práctica de la palabra de Dios. Si el Señor Jesús ya lo derrotó, yo no tengo que hacer ningún esfuerzo adicional. Yo lo único que hago es tomo posesión de aquello que el Señor hizo, lo declaro en los cielos y vivo eso. Por lo menos trato de vivir eso, porque entiendo que a veces hay una lucha en nuestra mente constantemente. Por eso estamos tocando todos estos puntos para ser renovados en nuestra mente. Entonces, solo tengan cuidado. No que no reprendan, pero no le den más tiempo que el Señor Jesús le dio y vivan la victoria que el Señor conquistó. No vivan el temor o la angustia de lo que pasará si es que no hacemos esto o aquello. No. Entonces ahora vivan en la libertad con la que el Señor los hizo libres. De hecho, dice que en la cruz toda condenación y juicio que pesaba sobre sus vidas fue cortado. Toda angustia que pesaba sobre sus vidas, Él se llevó esa angustia con tal de que tú vivas en completa paz en Él. La paz de Dios, ¿no? Entonces, nuestras mentes necesitan ser renovadas. Y vamos a ver un versículo más para concluir esta meditación, que está en 3 Juan. Este es mi versículo, uno de mis preferidos. Dice, amado, ruego que seas prosperado en todo. 3 Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Amado, ruego que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma y que tengas salud.
ruego que seas prosperado en todas las cosas, ¿cómo? Así como prospera tu alma. Entonces, aparentemente, el ser prosperado en todas las cosas tiene un camino. Y el camino es, así como prospera tu alma, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Qué es tu alma? Es tu mente. ¿Cómo puedes ser prosperado en tu mente? Como dice la palabra, que busquemos la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo hacemos eso? A través del entendimiento o la revelación de la palabra en nuestras vidas. ¿Cómo hacemos eso? A través de la vida en el Espíritu, porque el Espíritu es el que trae un rema a nuestros corazones. Entonces, amados, vivamos nuestras vidas en Él, guardados en Él. Vivamos nuestras vidas en Él sabiendo que Él liberó a través de la cruz, la maravillosa cruz, toda provisión y toda bendición sobre nuestras vidas que debería haber y pesar sobre nuestras vidas.